jamais la main. Bendiciones, amados del Señor. Un abrazo desde aquí para toda la hermandad que nos está viendo a esta hora. Saludamos a todos aquellos que están conectados en este discipulado, ¿cierto? Que lo hace nuestro amado pastor, pero en esta ocasión yo, su ayuda idónea, voy a representarlo haciendo este discipulado que para mí, por supuesto que es una honra el poder compartir de parte del Señor. Tenemos aquí esta escenografía, ¿cierto? Porque ya estamos este fin de semana próximos a celebrar la Semana Santa, ¿cierto? Qué importante es poder nosotros entender la cruz y no solamente en la Semana Santa, sino que entender todo lo que significa, ¿cierto? La cruz, la crucifixión, todo lo que Jesús pasó por nosotros, para que nosotros pudiésemos, ¿cierto? Llegar al Padre, no tener nada que haya ninguna interferencia entre que nosotros pudiésemos comunicarnos con el Padre. Así que vamos a compartir este discipulado, pero antes vamos a orar. Así que acompáñeme, por favor, a orar al Señor. Papito, gracias te damos, amado, de nuestro corazón. Nosotros nos sentimos tan bendecidos, Señor, contigo, que tú nos hayas llamado, que habiendo tanto de dónde escoger, tú nos llamaste, Señor, porque tu palabra dice que no te escogimos nosotros a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros. Qué bendición, mi Señor, qué honra para nosotros, Señor, el que tú nos hayas llamado. Y queremos cada día hacer tu voluntad, Señor. Queremos cada día, Señor, entender el propósito por el cual estamos en esta tierra, Señor. Señor, porque sabemos que tenemos un propósito poderoso en ti, de manifestar y de establecer tu reino, Señor. Traer el cielo aquí a la tierra. Que nosotros, mi Señor, podamos rescatar el mundo que tú creaste, Señor. Ese mundo, mi amado, sin pecado. Ese mundo sin rencores, sin odio, sin guerra.
tantas cosas que nosotros tenemos que manifestar aquí en la tierra, Señor. Por favor, amado, que cada uno de nosotros como tus hijos podamos entender, mi Señor, que tú no nos llamaste a esta tierra para ser parte de un grupo religioso, sino que tú nos llamaste para establecer tu reino aquí en la tierra. Mi amado Señor, háblanos a esta hora, háblanos, Señor, impártenos de tu corazón, Señor. No queremos palabra de hombre, Señor, sino que queremos tu palabra, Señor, palabra que viene de tu corazón, Señor, porque esa palabra es la que va a traer transformación a nuestra vida. Gracias, mi Señor. Gracias, mi amado Señor, por ese ejemplo que nos diste, mi Señor, por dejar de marcado un camino, Señor, aquí en la tierra, y es el seguir tus pisadas, mi Señor. Ayúdanos y esfuérzanos cada día, porque queremos manifestar tu presencia aquí en la tierra. Gracias, mi Señor. Y te decimos una vez más, háblanos porque tus siervos oyen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estaba diciendo, ¿cierto? Al principio que teníamos esta escenografía atrás, ¿cierto? Porque estamos próximos a celebrar la Semana Santa. Pero es importante que usted pueda entender lo de la cruz, que no es solamente para que usted pueda recordarlo en estos 3 días, ¿cierto? Que a nivel mundial se celebra esto de la Santa Cena, de la Cena del Señor, de la crucifixión, ¿cierto? De la muerte y crucifixión del Señor. Tenemos que nosotros entender que no es solamente en esos días, sino que toda nuestra vida tiene que estar rendida a los pies del Señor. Mira lo que dice este versículo en Primera de Pedro 2:24. Dice, y él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado. ¿Te das cuenta? Jesús, cierto, llevó en el madero, en la cruz, Él cargó nuestros pecados, pero no para que nosotros sigamos viviendo en pecado. Nosotros tenemos que entender la palabra del Señor. Aquí dice, para que nosotros muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ¿cierto? Ustedes han sido sanados. Nosotros hemos sido sanados. En la cruz hubo un intercambio divino. Ese intercambio divino es que Él cargó en la cruz, ¿cierto? Él cargó las enfermedades en la cruz para que yo esté sana. Él cargó las maldiciones en la cruz para que yo viva en bendición. Él se hizo, dice aquí en la cruz, dice que Él se hizo pobre para que yo viva en bendición. Amén. Es un intercambio divino que nosotros tenemos que comprender y no podemos dejar, ¿cierto?, la cruz así como un acontecimiento que pasó y solamente eso. No, apoderémonos de la victoria en la cruz. En la cruz hubo una victoria y esa victoria es para que nosotros podamos vivir en libertad. Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto? Dice, si quieren seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que tomar la cruz y seguir al Señor. Eso es lo que el Señor nos está encargando. Tomar nuestra cruz, seguir al Señor, ¿cierto? Porque a veces vemos tantas palabras hermosas, ¿cierto? Y nos tomamos de esas palabras, pero solamente cuando estamos bien. Pero cuando hay problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, entonces tú no te tomas de la palabra. No, la palabra es para vivirla las 24 horas del día, todos los días, ¿cierto? Tenemos que nosotros vivir la palabra. Lo que está escrito es lo que nosotros tenemos que vivir. Y nosotros, ¿cierto? El Señor nos dice que Él cargó en la cruz los pecados para que nosotros vivamos no pecando, sino que nosotros vivamos en vida nueva. Tenemos que nosotros entenderlo. Mira lo que dice en Filipenses 2:5-11, dice, haya pues en vosotros, aquí no está diciendo a todos, haya pues en tu vida, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Escucha bien, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué tremendo, amados! Dice, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo. Cuando Él pasó todo lo que Él tenía que pasar, aquí viene la recompensa. Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Qué glorioso! ¡Qué versículo más potente, amado! ¡Qué versículo más potente! Y dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué glorioso! ¡Qué versículo más potente! Pero aquí tenemos que nosotros entender que el Señor nos está diciendo, ¿cierto? Haya pues en vosotros. A través del apóstol Pablo nos está diciendo, este mismo sentir que estuvo en Cristo Jesús tiene que estar en cada uno de nosotros como discípulos del Señor. Tiene que estar ese mismo sentir, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué significa eso? Que Él no dijo, Señor, yo soy tu hijo, ¿y por qué tengo que estar padeciendo estas cosas? Él no dijo, Señor, pero mira, yo soy tu hijo, ¿por qué tengo que venir a morir por todos esto? No se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo. Dice que se despojó tomando forma de siervo, tomando forma así como tú y yo. Él también se dolía, él también tenía emociones, sentimientos, todo igual que nosotros. Es por eso que nuestro amado Jesús nos entiende aquí en la tierra. Todo lo que nosotros vivimos. Dice que Él se despojó a sí mismo. Tú te has despojado a ti mismo de aquellas cosas que están estorbando la presencia del Señor. Dice que se despojó a sí mismo haciéndose obediente. ¡Qué tremendo! Tú y yo, amados, tenemos que ir creciendo en esa obediencia al Señor. Tenemos que ir creciendo. Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tienes que ir creciendo en esa obediencia. Tú no puedes ser el mismo que eras hoy. Ya mañana tienes que ser mejor. Tienes que ir creciendo. Si antes a lo mejor eras adúltero, ya no tienes que adulterar. Ya el Señor te dice, gózate con la mujer de tu juventud. Tienes que tener tu matrimonio sano, feliz. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es Dios el que edifica el matrimonio. ¿Te das cuenta? Eso es ir siendo obediente, como nuestro amado Jesús se hizo obediente, dice, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se hizo obediente solamente hasta donde a Él le convenía, porque a veces somos obedientes, ¿cierto? Pero hasta donde a nosotros nos conviene. Pero aquí dice, nuestro ejemplo a seguir, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, se da cuenta, pasó el Getsemaní, se podría decir, pasó el tiempo de la prueba, pasó el tiempo del olivo, donde fue oprimido. El Getsemaní, ¿cierto? Es la prensa del aceite, donde Él pasó, ¿cierto? Todo lo que Él tuvo que pasar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos vivir en libertad. Entonces no podemos hacer inmunda la sangre de Cristo. Tenemos que nosotros vivir en santidad para el Señor. Y tú me puedes decir, pero pastora, ¿qué persona vive en santidad en este tiempo? ¿Cierto? Que el Señor nos hace libres. Es que sabes que eso es muy cierto. Pero a veces vemos esa libertad y nosotros la tomamos como un libertinaje y hacemos las cosas que queremos sin ver que eso está ofendiendo a nuestro Dios. Tenemos que ir cambiando, porque después viene la recompensa y Dios dice, le exaltó hasta
hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué glorioso! Queremos que nuestro amado Jesús sea conocido en toda la tierra como el Señor de señores y el Rey de reyes. ¡Qué glorioso, amado! Tenemos que nosotros entender que el Señor, ¿cierto?, nos encarga a nosotros que haya ese mismo sentir. No puedes tú pensar lo contrario. Tiene que estar ese mismo sentir. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Esto está en Gálatas 2:20. Dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mira la traducción actual. Dice: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Tú y yo hemos muerto en la cruz junto con Jesucristo. Ahí quedó la vieja manera de vivir. Ahí quedó, ¿cierto?, ese hombre o esa mujer orgullosa. Ahí quedó ese hombre o esa mujer, ¿cierto?, mentirosa. Ahí quedó ese hombre y esa mujer, ¿cierto? Quedaron ahí, esa mujer, qué sé yo, que a lo mejor era presa de fármaco, de vicio. Dice el Señor que nosotros quedamos ahí con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: también yo he muerto en la cruz junto a Jesucristo. Y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. ¡Qué glorioso! Él vive en mí. La presencia de Dios está en nosotros, y nosotros caminamos por esta calle, caminamos por la ciudad, caminamos donde vamos, donde vayamos. Usted se va de vacaciones, usted está con su familia, usted tiene que caminar sirviendo al Señor, honrando al Señor, que sus hijos lo vean que usted está honrando al Señor, siendo una persona honesta, siendo una persona íntegra. ¿Para qué? Para que ellos también puedan seguir esas mismas pisadas, las pisadas de Jesús. Él nos dejó aquí demarcado. Él dice, ¿cierto? Para esto fuiste llamado, para seguir las pisadas de Cristo. El apóstol Pablo lo entendió y dijo: ahí yo estoy, juntamente crucificado con Cristo. Ahí quedó el viejo apóstol Pablo, ahí quedó el viejo Pablo, el que perseguía a la iglesia, el que asusaba para matar a los cristianos. Ahí quedó crucificado, y ahora ya no vivo yo, dijo el apóstol, sino que Cristo vive en mí. Eso no es solamente para ese tiempo, amado, esto es para ahora. Usted tiene que decir: yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La gente tiene que ver cambio. La gente tiene que decirte: ¿y qué te pasó que estás tan cambiada? Mujer, ¿por qué estás tan cambiada? Ya no estás tan iracunda, tan rencillosa, tan peleadora, sino que ahora estás cambiada. Hay mansedumbre, hay paz, hay templanza en tu vida. ¿Se da cuenta? Entonces ahí usted tiene que decir: porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¡Qué glorioso, amado! Este versículo es muy conocido de memoria. Todos, ¿cierto?, lo dicen. Pero es muy importante que nosotros comprendamos que nuestro Señor Jesucristo, antes de llegar, ¿cierto?, a la cruz, a morir en la cruz del Calvario, tuvo que pasar primeramente por el huerto del Getsemaní. Es decir, que el camino hacia la cruz, primero hay que pasar por el Getsemaní. Y usted sabe que el Getsemaní, ¿cierto?, significa la prensa. Ahí somos tratados, ahí somos moldeados. Tenemos que ir cambiando, amados. Tenemos que ir siendo diferentes. Es de suma urgencia, amada iglesia, que comencemos nosotros a resplandecer aquí en la tierra. Y vamos a resplandecer siguiendo las pisadas de Jesús aquí en la tierra. Tenemos que entenderlo. Es de suma importancia, amados. Es de suma importancia, porque hay tiempos peligrosos. Dice el Señor: habrán hombres amadores de sí mismos.
esos hombres amadores de sí mismos son los que están en las tinieblas, no en el camino del Señor. Si hay hombres amadores de sí mismos, tienen que arrepentirse, tienen que salir de esa condición, porque el Señor dice que esos hombres son de los tiempos peligrosos, de los tiempos que vienen, donde van a haber hombres amadores de sí mismos, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Nosotros amamos todo lo bueno, todo lo que viene de Dios. Amamos su santidad, amamos el adorar al Señor, el servir al Señor. Amamos la familia, amamos la palabra de lo que está escrito. ¿Se da cuenta? Entonces tiene que estar demarcado un camino para los hijos de Dios, porque Jesús lo demarcó en la cruz. Tenemos que nosotros decir como el apóstol: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo haciendo de las mías. Ya no vivo yo engañando a la gente. Ya no vivo yo siendo desleal con el compañero, con la compañera que Dios me dio. Ya no vivo yo, ¿cierto?, malcriando a los hijos para mí, sino que ahora voy a criar a los hijos para Dios, diciéndole que tienen que guardarse, que tienen que respetar, que tienen que ser hombres y mujeres obedientes aquí en la tierra. Es importante, amados, es importante que nosotros podamos seguir las pisadas de Cristo. Y el Señor nos encarga que nosotros, ¿cierto?, entendamos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. A mí me da alegría cuando mis hijos me dicen: mamá, tú has cambiado tanto. O le dicen al papá: papá, tú has cambiado en el carácter. Ellos son los que mejores nos conocen, nuestros hijos, ¿cierto? Ellos son los que nos conocen en las cosas que nosotros hacemos. Vemos cómo actuamos. Ellos nos ven a nosotros y nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos, así como Jesús fue ejemplo para nosotros y es ejemplo para nosotros, porque quedó demarcado ese camino. Dice Jesús: a él cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. A lo mejor hay gente que te maldice, a lo mejor hay gente que habla mal de ti. Tenemos que perdonar, porque eso es lo que el Señor quiere. Mira, por favor, vamos a Mateo 26, 36 al 39. Dice: entonces Jesús fue con ellos, con los discípulos, al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse. Mire, comenzó a angustiarse, a entristecerse en gran manera. Estaba triste Jesús, estaba angustiado, porque él sabía todo lo que venía, todo lo que él tenía que pasar. Entonces a veces tú dices: ay, pero ¿por qué me siento angustiado? ¿Por qué me siento triste? Tenemos que tal vez estar en los momentos de aflicción de esa manera, pero ahí es donde nosotros tenemos que apoderarnos de esa victoria en la cruz. Amén. Jesús, nuestro ejemplo a seguir, se entristeció, se afligió, dice que estaba triste al punto de la muerte, y le dice: quédense aquí conmigo, velen conmigo, quiero que se queden conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el ejemplo que nos dejó demarcado nuestro amado Jesús. Que no se haga tu voluntad. Tengo que pasar a la cruz, tengo que ir a la cruz. Es tu voluntad, Señor, y yo voy a hacerlo porque es tu voluntad, pese a mi carne. En ese momento, cuando Jesús dijo: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, ahí estaba su carne queriendo, ¿cierto?, defenderse. Señor, no quiero pasar por esto.
Pero inmediatamente él dijo, yo no hago lo que yo quiero hacer. Todo lo que yo veo del Padre es lo que hago. Era voluntad del Padre que él fuera a la cruz. Entonces él tenía que hacerlo. Y inmediatamente él dice, pero no se haga mi voluntad. Esto de querer pasar esta copa, Señor, es mi voluntad, es mi carne. Pero no quiero hacer nada en mi carne, sino que quiero hacerlo guiado por ti. Qué ejemplo, amado, qué ejemplo. No podemos nosotros estar juntamente crucificados con Cristo si no estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a la del Padre Celestial, así como lo hizo nuestro amado Jesús. Para poder nosotros decir, ahí estoy yo, juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, tenemos que pasar por el Getsemaní. Tenemos que pasar por la prensa. Tenemos que ser probados. ¿Qué significa, amados, rendir nuestra carne al poder del Espíritu? Eso significa, yo hago, Señor, no mi voluntad. Yo voy a rendir mi carne, voy a rendir mis deseos, mis pasiones por hacer tu voluntad. Mire por favor, Mateo 26, 40 al 11. Luego volvió a los discípulos después que hubo orado, ¿cierto? Y los encontró dormidos. Los encontró dormidos. Mateo 26, 40, 41. Los encontró durmiendo. Y le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se da cuenta? El Señor nos estaba advirtiendo. Cuidado, van a haber momentos que te vas a dormir, pero cuidado, esa es tu carne la que quiere dormirse. Esa es tu carne la que no quiere estar atenta a las cosas de Dios. Esa es tu carne la que no te hace que ores. Esa es tu carne la que te empieza a distraer en tantas cosas para que no te enfoques en lo que Dios quiere. Cuidado, por eso le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo una hora. No pudieron hacerlo. Tienen que tener cuidado. En otras palabras, le estaba diciendo Jesús. Tienen que tener cuidado porque yo sé que su espíritu quiere, pero la carne es débil. La carne se quiere oponer al espíritu. Y esa es nuestra lucha, amados, aquí en esta tierra. Nuestra lucha es con la carne. Queremos darle rienda suelta a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. El Señor dice, a ver, orar en la madrugada. Y ahí estamos con sueño. Y a lo mejor sonó el despertador y no nos queremos levantar. Ay, ¿por qué? Porque la carne se está oponiendo. Ay, mira, en pleno invierno, quédate mejor acostadito. Quédate ahí, no te levantes. ¿Por qué? Porque la carne se opone al espíritu. Y nosotros tenemos que rendir esta carne al espíritu, a lo que el espíritu dice. ¿Se da cuenta? El Señor nos encargó. Mire, un ejemplo muy sencillo. Una discusión en la casa, a lo mejor matrimonial, ¿cierto? A lo mejor usted quiere defenderse, usted quiere hablar y defenderse en la carne, ofender, gritar, tirar las cosas. Esa es su carne, pero usted tiene que sujetar esa carne, ¿cierto? Para guiarse en el Espíritu. Dice, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Sabe lo que yo digo? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Señor, si alguien me maldice, alguien dice cosas de mí, lo primero que yo pregunto, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Él bendeciría. ¡Qué tremendo ejemplo, amados! Mire, yo he pensado mucho en este tiempo, en las multitudes que el Señor va a traer, la gente que se va a convertir. Pero ¿sabe qué también fue importante en la Biblia para que fuera alcanzado el apóstol Pablo? Fue cuando Esteban, siendo apedreado, ¿cierto? Murió apedreado, pero en ese momento
Este discípulo, Esteban, dice: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Estaba extendiendo perdón y eso dice que provocó ascuas de fuego sobre la cabeza, ¿cierto?, de los que estaban ahí, y eso hizo que fuera alcanzado el apóstol Pablo, y tremendo apóstol. Entonces a lo mejor tenemos gente atada que no perdonamos. A lo mejor usted tiene atados personas que a lo mejor no se convierten al Señor, no llegan porque están atados por una falta de perdón de usted hacia ellos. Entonces lo importante que nosotros podamos también, ¿cierto?, imitar a Cristo en esto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo enseñanza, qué tremenda enseñanza nos da el Señor. Así como lo dijo nuestro Señor Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, que la carne no quiere estar crucificada con Cristo. La carne no quiere. La carne quiere los placeres. La carne quiere la comodidad. La carne quiere, ¿cierto? La carne, ¿qué es lo que quiere? La carne quiere, ¿cierto?, devolver mal por mal. La carne quiere devolver ofensas por ofensa. Pero el espíritu, con la presencia de Dios, ¿cierto?, va a pasar por alto la ofensa. Amado, es tiempo de seguir las pisadas de Cristo. Es tiempo de que nosotros podamos esforzarnos. Y tal vez usted está diciendo: pero qué difícil es seguir las pisadas de Jesús. Mire, Dios dijo en su palabra: yo no voy a poner una carga mayor de la que ustedes no puedan llevar. Si Jesús, si el Padre dejó ahí demarcado en la palabra: para esto fuiste llamado, para seguir las pisadas de Cristo, es porque podemos, porque Dios no iba a poner una carga mayor que nosotros, como seres humanos, creación de nuestro Dios, no hubiésemos podido pasar. Podemos hacerlo, amado. Podemos hacerlo. Tenemos que negarnos a esta carne. Tenemos que bendecir. Tenemos que perdonar. Dice la palabra: si verdaderamente, dice, ¿cierto?, si verdaderamente queremos estar crucificados con Cristo, debemos rendir nuestra carne al poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, aquí estamos. Tenemos que rendir nuestra carne al Espíritu Santo. ¿Sabe lo otro que significa también el poder pasar por el Getsemaní, cierto? El poder tener la vida de Jesús aquí en la tierra significa enfrentar la traición y el abandono. Mire lo que dice en Mateo 26, 45 al 50. Dice: mientras Jesús hablaba, llegó Judas, escuche, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espada y palos. Mire de la forma que iban a arrestar a Jesús, al Señor, a nuestro amado Señor. Iban con palos. Dice: los había enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar, dijo este hombre, este traidor, cuando yo lo salude, y lo voy a saludar con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús y lo saludó: maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Se da cuenta? Fue un traidor, fue una persona que estaba al lado de Jesús y lo traicionó. Dice que al que besó, los otros vinieron y agarraron a Jesús y lo arrestaron. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que vamos a pasar también y vamos a enfrentar la traición, vamos a enfrentar el abandono. Pero nuestro Padre no nos deja. El Señor dice: si tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Nuestro amado Dios es fiel. Tenemos que tener nuestra confianza en Él.
Va a haber gente que nos va a traicionar. Va a haber gente que nos va a denoctar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, bienaventurados sois si por mi causa dicen toda clase de males contra vosotros mintiendo. Esa es la clave, amados. Que sea mentira lo que hablen de ti. Que sea mentira, que sea algo que están ellos inventando. Que no sea verdad. Porque si es verdad, ahí hay un problema entonces con nosotros. Tenemos que tener cuidado. Dice, van a decir toda clase de males mintiendo. Si esas cosas que dicen en contra de nosotros son mentiras, entonces tú eres doblemente bendecido, dice el Señor. Doblemente bendecido, bienaventurado. Amén. Tenemos que nosotros esforzarnos, amado, por seguir las pisadas de Cristo aquí en la tierra. Qué glorioso entender esto, porque tal vez te has sentido traicionado. A lo mejor una persona, un amigo, a lo mejor tú estabas ahí bien y esa persona te traicionó. Jesús también pasó lo mismo, pero ¿qué hizo Él? Lo perdonó. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Le dice más encima, le dice, amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo el poder entender esto. Si verdaderamente queremos estar juntamente crucificados con Cristo, tenemos que enfrentar tarde o temprano la traición. Pues muchas de las personas que han dicho ser nuestros amigos, muchas de las personas que son parte de la familia, cuando sepan que somos ciertos cristianos, a veces nos dan vuelta a la espalda. Ah, ya te fanatizaste, ya te convertiste en canuto. No, nosotros no podemos, ¿cierto?, devolver mal por mal, sino que vamos a bendecir a esas personas que nos maldicen, porque es palabra de nuestro Dios. Qué tremendo es poder entender eso, amado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él vive en mí. ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo está mi temperamento? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese hombre de la casa, cierto? ¿Cómo está siendo apacible? Llevando, cierto, a la familia a orar, a buscar de Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo está esa mujer en la casa, siendo esa mujer sabia que edifica? ¿O está como gotera continua, dice la palabra en Proverbios? ¿Cierto? Que son similares la mujer rencillosa a una gotera continua que está ahí, ¿cierto? Cateteando. Cuidado, tenemos que ir aprendiendo. Ya no vivo yo, ya no vive Lilian, sino que Cristo vive en mí. Y cada día quiero ir demostrando que Jesús vive en mi vida. ¿Y cómo lo voy a ir haciendo? Siguiendo las pisadas de Él. Mire, pregúntese cada vez que esté bajo presión. Porque cuando está bajo presión es donde esta carne quiere aflorar. Pregúntese, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Perdonaría, ¿cierto? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Él decía en la palabra, quien cuando le maldecían, Él no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Qué tremendo! ¡Qué glorioso es poder entender eso! Tenemos que nosotros ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Eso es que podamos nosotros entender que es lo que se recuerda para Semana Santa. No nos vamos a portar bien solamente este fin de semana. Nos vamos a portar bien. Vamos a honrar a Dios todos los días del año, todos los meses del año. Vamos a honrar a Dios con nuestra vida, con nuestra familia. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué usted cree que el Señor dice el juicio va a comenzar por mi casa? Pero ¿por qué podría comenzar un juicio de Dios por la casa de Él? Porque hay gente, ¿cierto?, que habla bonito del Señor, que habla bonito de la cruz, pero no está juntamente con Él crucificado. No puede decir esa persona, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque tal vez está en una iglesia, tal vez está compartiendo de la palabra, tal vez está hablando bonito, pero
está lejos del Señor. Hay una palabra que dice: no vaya a ser cosa que la luz que crees que está en ti sea tiniebla. ¿Te has preguntado por qué? Porque a lo mejor esa luz tan preciosa que el Señor te llamó, te dio ese privilegio, esa honra de haberte llamado, y tú estás haciendo que esa luz que el Señor te dio, que es su palabra, la estás haciendo tiniebla, viviendo en libertinaje. Él te dio libertad, pero te dio libertad para salir de esos yugos de esclavitud que a lo mejor te tenían atado a un vicio, a lo mejor te tenían atado a la pornografía, a lo mejor te tenían atado al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la laxivia y todos los pecados de la carne que habla la Biblia. Tenemos que nosotros salir de eso. Tú no puedes decir: yo estoy juntamente crucificado con Cristo, si estás con esas cosas, si estás en fornicación, joven. Tú no podrías decir: ahí estoy yo juntamente crucificado con Cristo. No podrías decir eso, porque Jesucristo cargó el pecado de la fornicación. Jesucristo cargó el pecado del adulterio, de la religiosidad, de la idolatría, de los pleitos, de las borracheras, de las orgías. Él las cargó en la cruz, pero no para que nosotros sigamos viviendo en lo mismo. Tenemos que nosotros poder entender y darle a esto tan sublime, tan glorioso como la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Debemos de nosotros darle honra viviendo la vida que el Señor quiere que vivamos aquí en la tierra. Y es una vida en obediencia a Él. Es una vida en obediencia. Tenemos que esforzarnos, amado, por seguir las pisadas de Cristo aquí en la tierra. Amén. Oremos, por favor. Papito, gracias te damos, Señor. Sé, mi amado Señor, que este fin de semana, Señor, se celebra, Señor, la Semana Santa. Señor, tu muerte y tu resurrección, Señor. Mi amado, pero hay tantos que hablan, Señor, de este acontecimiento sublime, pero no tienen la revelación de lo importante que significa, Señor, este acontecimiento glorioso. Nos cambió la vida, Señor. Señor, el que tú hayas venido a morir por nosotros en la cruz, Señor, nos dio libertad para poder entender y comprender que fuimos llamados, Señor, por ti para marcar la diferencia en un mundo que está en decadencia. Mientras el mundo está en decadencia, tú, mi amado, has prometido llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos creciendo en ti, Señor, llegando a esa estatura del varón perfecto que dice tu palabra. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, amado Señor, porque cuando nos enfrentamos a nuestra vida, nos damos cuenta, Señor, que hay tantas cosas que todavía nos separan de ti, mi Señor. Es por eso, mi Señor, que cada día nos esforzamos por tener nuestra vida en obediencia a ti, Señor, diciendo todos los días que tú eres el que manda y nosotros obedecemos. Gracias, mi amado Señor. Que venga esa revelación, Señor, en toda persona que escuche este mensaje. Venga la revelación de lo que sucedió en la cruz, de ese intercambio divino, Señor, donde hubo un intercambio, Señor, donde nosotros nos despojamos, Señor, y tú cargaste, Señor, todo el peso que nos asedia, Señor, de pecado, el rencor, Señor, el odio, la falta de perdón, el resentimiento, la murmuración. Todo quedó ahí en la cruz, mi Señor, y nosotros vivimos en libertad para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, Señor, donde quiera que vayamos, para decir, Señor, ya no vivimos nosotros, sino que Jesús vive en nosotros. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos. Por favor, amado Señor, tú dices que el hacha está puesta a la raíz de los árboles
y todo árbol que no dé buen fruto será cortado, Señor. Y no queremos ser cortados de tu presencia, Señor. Queremos que cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, tú halles una iglesia velando, una iglesia que tenga los frutos del Espíritu Santo, que podamos estar amando, que podamos tener paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, los frutos de la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias por hacernos parte de tu gran familia aquí en la tierra. Es una bendición para nosotros. Es un honor el que tú nos hayas llamado. Y nos seguiremos esforzando, mi Señor, por ir creciendo a la estatura del varón perfecto que eres tú. Gracias, mi amado. Imparte esta palabra, Señor, a cada persona que la escuche, Señor, para que este fin de semana podamos entender que no es un fin de semana cualquiera, Señor, que no es un fin de semana que solamente lo vamos a recordar estos 3 días, sino que nuestra vida está rendida a tus pies, Señor. Tú mandas y nosotros obedecemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición como lo fue para mí. Y usted, no sé si usted puede decir conmigo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Usted empieza a decirlo. Enséñele a sus hijos a decirlo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y que cada día tienen que ir, ¿cierto?, adquiriendo la vida de Cristo. Bendiciones, mis amados. Y por favor quiero hacerles una invitación. Este viernes tenemos un culto de evangelismo. Están todos invitados. Dios va a hacer algo poderoso. Lo siento en mi corazón. El Señor nos encargó hacer este culto de evangelización. Entonces a cada hermano le estamos pidiendo que usted traiga visita, que empiece a hablarle a las personas. Tráigala, porque van a haber muchas sorpresas, pero la sorpresa más importante es que van a ser tocados por la presencia de Dios, que es lo que verdaderamente cambia la vida del ser humano. Así que están todos cordialmente invitados este viernes 19 horas por presencial y también por online, y el sábado nuestro culto general, que también va a estar poderoso, donde vamos a hablar de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Bendiciones, mis amados. Un beso para cada uno. Nos estamos viendo. Jehová guarda en perfecta paz a todos los que en Él confían, a todos los que concentran en Él sus pensamientos. En este tiempo, Dios es quien te anima a ser valiente y esforzado, pero también nos llama a ser prudentes. Es por eso que te dejamos los siguientes consejos. Lava tus manos constantemente durante por lo menos 20 segundos con abundante agua y jabón. Quédate en casa, evita en lo posible salir de tu hogar. Hazlo solo si es muy necesario y con mayor razón si vives con grupos de riesgo. Y obvio, mantente en oración. Aprovecha este tiempo para buscar más del Señor. Todos los miércoles a partir de las 20 horas tendremos Discipulado Online con nuestros pastores a través de Facebook Live. No olvides compartirlo. Las escuelas ministeriales continúan, pero en forma online. Ponte en contacto con tu profesor para coordinar el día y la hora. Todos los jueves, a partir del mediodía, no olvides sintonizar Las Llaves del Reino con nuestra pastora Lilian a través de la 95.7 Radio Palabras de Vida. Durante este tiempo se sigue recibiendo el kilo de amor. Organízate con tu célula y bendice a quienes más lo necesitan. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Atención, hemos habilitado una nueva cuenta corriente del Banco BCI. La cuenta es 21 76 93 89 a nombre de Angélica Calle, cuyo root es el 18 362 606-K. Y el correo es arcas.avivamiento@gmail.com. Deposita tus diezmos, ofrendas y primicias allí.